Buenas tardes, amigos. En esta ocasión, reemplazando a César Ricaurte en su programa Días de Radio, les doy la más cordial bienvenida. Soy Mauricio Alarcón y arrancamos en este programa durante esta semana, lunes, miércoles y viernes, una temática que se ha hecho presente en la nueva ley de comunicación que está en vigencia ya por algunas semanas, y es precisamente el tema de considerar a la comunicación como un servicio público. Para quienes nos están escuchando, también les queremos recordar que estamos en redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Rayuela Radio y en Twitter con @Rayuela Radio EC de Ecuador. En nuestra página web www.rayuelaradio.com podrán no únicamente escucharnos, sino también vernos en video. Y precisamente el retraso, y pedimos mil disculpas a nuestro público, se ha debido a una adecuación de nuestro set. Tenemos luminarias nuevas para que en el video precisamente se nos pueda ver con mayor claridad a quienes participan en esta oportunidad. Para el programa del día de hoy nos acompañan dos invitados. Por el momento contamos con la presencia de uno de ellos. Esperamos que el siguiente invitado se nos incorpore en los próximos minutos. Nos acompaña en este momento Marco Villarroel, quien es periodista, doctor en Derecho Internacional y docente principal titular en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Antes de abordar nuestro tema, valga la oportunidad, hace pocos minutos el consejero David Rosero, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entregó en rueda de prensa los resultados de una encuesta ciudadana que venía realizando en redes sociales y en internet durante días atrás, y los resultados de lo que nosotros podemos ver en las redes sociales es precisamente que el 67% de los encuestados se han pronunciado por Marco Villarroel, quien nos acompaña el día de hoy precisamente, para ser propuesto como miembro del Consejo de Regulación de la Información y Comunicación. Así es que aprovecharemos estos minutos hasta que se incorpore nuestro siguiente invitado para conversar sobre este tema. Marco, bienvenido. Gracias, Mauricio. Me tiene aquí a disposición para comentar los temas de la comunicación y el periodismo. Bueno, en primer lugar, ¿cuál sería su opinión del resultado que le ha sido favorable en esta encuesta ciudadana? A pesar de que, bueno, sabemos que el día de hoy, en pocas horas, se supone que a las 2 de la tarde, se instala el pleno del Consejo de Participación Ciudadana para designar al delegado que falta. Sí, algunos medios de comunicación han señalado ya el nombre del delegado del gobierno a esta instancia, pero es menester que hagamos historia de una semana atrás. Se trata de la convocatoria que hizo el ingeniero Rosero de manera amplia a través de las redes sociales para que participemos de una asamblea, de una reunión, de un conversatorio para conocer cuál era la opinión de los periodistas, de los académicos, de los investigadores de la comunicación sobre la persona que debería representar al Consejo Nacional de Participación Ciudadana en el Consejo Nacional de Comunicación y Control de la misma. Asistimos algunos invitados y asistimos personas que espontáneamente y voluntariamente fuimos. Allí hubo un interesante debate del que salió y veo que se ha recogido esta ya es un aporte del ingeniero Rosero, que se abra a la sociedad, se abran los medios de comunicación y abran las distancias sociales para aumentar criterio, pero también establecer un perfil del que debería ser. Esto debería haber hecho el gobierno con sus 4 delegados, establecer un perfil y no únicamente personas que ya han servido buenamente a los intereses del gobierno y nombrarlos por cierta afinidad. Creo que de las personas que están nombradas solo uno es comunicador, fue alumno nuestro en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central. Las demás son buenas personas y sabrán mucho de sus respectivos campos, pero en lo que tiene que ver con la aplicación de la ley, una ley tan compleja, tan difícil, tan abstracta, creemos que no le hace un buen favor a esa designación.
es así como la Asamblea de Periodistas discutió no nombres, discutió un perfil que creo que es el aporte fundamental en este caso del ingeniero David Rosero. Un perfil se trataba de quien vaya a ser un comunicador o una comunicadora con una línea académica, ojalá de investigación, y que esté a buen espacio de gobierno, pero también especialmente los grupos monopólicos del periodismo y la comunicación, que esté más cerca del ejercicio profesional del periodismo y de la comunicación, y que para lo cual debe haber hecho investigaciones, debe haber hecho mediciones, debe haber estado cerca de lo que es el palpitar de esta actividad importante en la sociedad. Así fue como se enfrentó estos últimos días. Yo agradezco mucho la participación de los medios de comunicación que han visibilizado mi nombre, porque mi nombre se planteó ese día y luego se han planteado muchos más. Sí, así es. David Rosero nos señalaba en las redes sociales que ha habido más de un nombre propuesto por la ciudadanía, pero como hemos señalado, el 67% de los encuestados se ha inclinado a favor del nombre de Marco Villarroel. Y esto es importante porque la ciudadanía debe estar atenta. Hoy en la tarde, en sesión del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se terminará de conformar a este famoso Consejo de Regulación de la Información y Comunicación, y a partir del día de hoy se tendrá en definitiva incluso plazos para que se lleven a cabo algunas de las disposiciones transitorias que estaban en la nueva ley de comunicación. Lo más importante que nos señala Marco, y comparto plenamente su criterio, es que se debía trabajar un asunto tan fundamental como este consejo en base a perfiles, de tal forma de que se garantice una experiencia, que se garantice una hoja de vida de la gente y no simplemente un perfil político. Pues desgraciadamente a muchos de nosotros ya no nos sorprende ver que estas instancias que se supone están para trabajar, y ya entraremos al debate, un derecho humano fundamental y no un servicio público, deben ser gente con conocimiento suficiente para cumplir y hacer cumplir las atribuciones que la ley le da, y que no puedan ser simplemente brazos ejecutores de una política de gobierno. Marco, entremos en el tema que nos compete. Mauricio, Marco, una idea. ¿Cuál sería la ventaja de tener un delegado, un local independiente en el Consejo Nacional de Control? Porque si se tratara únicamente de una actividad mecánica, cualitativa, de investigación, no sería sino apuntalar un poco el proceso y el criterio que se ha tenido desde los ámbitos gubernamentales. La ventaja es que al tener un vocal ciertamente independiente, se buscaría transparentar la acción del Consejo. En el peor de los casos, si los 5 delegados fuesen de un solo lado, nosotros tememos lo peor, puesto que el ingreso a lo que ahí se resuelva, la forma como se resuelva, va a ser sumamente restringido, tal como es la nota y que vivimos los periodistas, de restricción de la información, de no poder acceder a los espacios. La otra cosa importante sería, ¿quién va a salvaguardar los intereses periodísticos y profesionales de los profesionales de la comunicación del sector público? Como ustedes ven, la ley casi no toca este asunto, pero por ejemplo el derecho a la réplica, el derecho al que yo pueda poner una nota mía al lado de aquel artículo que se me obligó a escribir, la estabilidad laboral, el tema de los sueldos, el tema de género. ¿Quién va a recoger esos derechos de los servidores públicos que están en el área de la comunicación? Sería, entre otros, la ventaja de tener un representante independiente en el Consejo Nacional de Regulación. Una vez más estaríamos cayendo en lo que tanto se ha criticado de ser juez y parte, ¿no? Están simplemente cometiendo el mismo error de poner a quien podría estar con alguna ventaja o con algún criterio que podría perjudicar precisamente el trabajo de periodistas y comunicadores de un sector determinado de los medios de comunicación. Ahora sí, entrando a nuestro tema, aprovechamos también para invitar a quienes nos escuchan
quienes nos están viendo a través de la página web, a debatir en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, para que nos digan su opinión respecto al tema de que la comunicación en la nueva Ley Orgánica de Comunicación es considerada como un servicio público. Ya nos acompaña en el panel Ramiro Viteri, quien es abogado y doctor en jurisprudencia en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, tiene estudios en administración pública, actualmente es el procurador secretario general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Ramiro, bienvenido. Es importante, antes de entrar al debate, señalar que hay dos artículos de la nueva Ley Orgánica de Comunicación que en realidad más bien no abordan una temática puntual sobre el servicio público, sino que incluso generan confusión. En el artículo 5, referido a los medios de comunicación social, es cuando se nos hace por primera vez mención al servicio público, al decir que los medios de comunicación social prestan el servicio público de comunicación masiva. Sin embargo, en el artículo 71, relacionado a las responsabilidades comunes, se nos dice que la información es un derecho constitucional y un bien público, y que la comunicación social que se realiza a través de los medios de comunicación es un servicio público que deberá ser prestado con responsabilidad y calidad, respetando los derechos de la comunicación establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y contribuyendo al buen vivir de las personas. Ramiro, bienvenido. ¿Cómo debemos ver a la comunicación, más allá de la ley? Si bien la ley nos está hablando de un servicio público, a su criterio, ¿cómo debe ser vista la comunicación? Bueno, este tema de la comunicación a partir del debate de la ley se ha convertido en un verdadero laberinto de conceptos, laberinto de enfoque, laberinto de temas. En realidad, si bien la Constitución del año 2008 consigna la necesidad, entre otras obligaciones, de contar con una ley de comunicación, efectivamente el ámbito de la ley es un ámbito que aborda muchísimos aspectos. Entonces, el derecho a la comunicación. El derecho a la comunicación lo tiene todo individuo, no solo porque la Constitución así lo consigna, y no solo porque la ley así lo regula, sino que es un derecho que viene, en el caso del Ecuador y de los países que viven en democracia, ancestrales, podríamos decir, desde hace muchísimos años. El derecho a la comunicación es un ámbito. Ahora, darle la connotación a la comunicación de servicio público es trazar una línea medio compleja. Hagamos un paralelo. Por ejemplo, ¿los servicios hospitalarios son servicios públicos? Hay servicios hospitalarios que están administrados por el Estado. Esos tendrían más categoría o característica de servicios públicos. Pero si una persona pone un hospital privado, que de acuerdo a la legislación ecuatoriana es posible hacerlo, es decir, personas que se juntan con capitales, voluntades y ponen un hospital privado, eso es un servicio público per se. Lo mismo aplicaría en el caso de la comunicación. Hay, digamos, instituciones u organismos o empresas de difusión, de comunicación de carácter público, pero hay otras empresas que son privadas. El hecho de que sean privadas, al igual que por ejemplo los hospitales, no es que están exoneradas de normas y regulaciones y que pueden hacer lo que allí tengan, pero en definitiva caracterizarlos como servicio público es una concepción que genera primero una confusión y segundo una invasión en términos de cuál es la connotación del servicio. Por ejemplo, poner una cadena de supermercados para atender al gran público es un servicio de carácter privado, pero atiende al público. Entonces, realmente la definición de qué es o cuál es el alcance de lo que se debe entender como servicio público sí es un tema que deja abierto el debate, no solo por consecuencia de la ley de comunicación, sino por el enfoque que se le quiere dar a esta caracterización de servicio público. Pues repito, eso no exonera de que quien ponga una actividad que tenga que ver con el público no está exonerado naturalmente por el cumplimiento de normas y regulaciones. Y es que precisamente, Marco, el artículo 16 se refiere a la comunicación como un derecho que tenemos todas las personas en forma individual o colectiva, y revisando el articulado constitucional
no se hace mención en realidad a un servicio público de comunicación. Entonces, ¿por qué catalogarlo como tal en la nueva ley orgánica? El debate sobre la comunicación data ya desde los inicios mismos del gobierno del presidente Correa. Esto a su tiempo fue, cuando hemos podido indicar públicamente, una gran ventaja, y creemos que el haber puesto en el tapete de la discusión nacional el tema de la comunicación ha sido ya en efecto un avance. Haciendo un poco de historia, hemos de decir que los dueños, los propietarios de los medios, especialmente los grandes medios, sostenían antes que tener una ley era muy negativo, inconveniente a sus intereses y a sus servicios. Acordémonos que hasta hace muy pocos años se decía que la mejor ley en comunicación es la que no hay. Pero han ido evolucionando los acontecimientos sobre la base de la gran cantidad de cosas que han sucedido entre la Constitución y la expedición de la ley. Ahora, la discusión entre servicio y prestación de servicios y derecho toca lo filosófico, toca lo jurídico y abarca varios campos, y se han manifestado varios ejemplos, algunos de ellos absolutamente forzados. Desde el gobierno, en las sabatinas, y esta sucesiva cantidad de actos públicos que se tiene como estrategia desde la Asamblea Nacional, los asambleístas están yendo todos los fines de semana a todas partes del país mediante la modalidad de comisiones para explicar, entre comillas, lo que significa la ley de comunicación, particularmente en el sentido del servicio. Desde nuestro punto de vista, la comunicación no puede ser regulada en los términos en que sostienen los representantes oficiales, no del Estado, sino del gobierno. Cuando se está hablando de la regulación, no se está hablando de una regulación del Estado, se está hablando de este gobierno y de las características de este gobierno, lo cual hace mucho más compleja, más difícil la comprensión de lo que significa la comunicación como un servicio. La comunicación como un servicio se entiende como una especie de dádiva, como una especie de favor, como una especie de consecución de las personas que están en el gobierno actual, y que debe ser por lo tanto administrado y regulado en los términos que está la ley, en los términos que estarán los reglamentos, que ya de hecho conllevan un peligro muy grande. Por esta razón, el querer hacer ver que no es un derecho como tal, aunque si ustedes se fijan con rigor el tono de las declaraciones oficiales, no deja de admitirse que es un derecho, pero en primer lugar es un servicio que será, como se dice, prestado, regulado, provisto por el Estado ecuatoriano. Es decir, otra vez, no es el Estado, sino el gobierno el que va a darnos ese privilegio de poder gozar lo que ellos entienden como derecho a la comunicación. Por lo tanto, pensar que un derecho de esta naturaleza puede ser regulado según los términos de interés del gobierno es lo que hace que nosotros nos ratifiquemos en el sentido de que debe ser tratado como un derecho fundamental de la persona, de la sociedad, y por lo tanto ser tratado de esa manera. Efectivamente se han puesto los ejemplos de que la comunicación es como la salud, la comunicación es como la educación, que es regulado por el Estado y que incluso puede ser otorgado o entregado a la iniciativa privada para que pueda ser ejercido. El gobierno entonces lo que haría, o el Estado, dicen ellos, lo que haría es regular y poner en alguna medida los puntos de decisión, los puntos de cumplimiento. Pero yo solo quiero hacerles meditar en una expresión de Rosa María Alfaro, una comunicadora peruana, citada permanentemente por los profesionales del gobierno, donde dice que frente a la comunicación, el Estado debería ser un motivador antes que un controlador. Ya desde el estricto punto de vista de nuestro, que venimos desde la izquierda a entender este problema, diríamos que un Estado representado por un gobierno oligárquico va a administrar la ley de comunicación desde el punto oligárquico. Bueno, Marco ha mencionado un tema que en términos lo más textuales posibles resulta preocupante, Ramiro.
este riesgo de que sea el Estado-gobierno el que nos permita ejercer un derecho humano fundamental como es el de la comunicación, porque en definitiva si lo asimilamos como un servicio público y revisando el articulado constitucional que tiene relación con los servicios públicos, las políticas públicas y la participación ciudadana, que es el artículo 85, en definitiva es el Estado el titular que está permitiendo que otros viabilicen la realización, en este caso, de un derecho. Y eso, en realidad, rompe con el concepto tradicional de que el Estado, efectivamente, es el promotor y garante de los derechos humanos fundamentales. Entonces, el momento en que se elevó a la comunicación, porque más allá del derecho a la libertad de expresión, que ya estaba regulado en constituciones anteriores, el momento de elevar a la comunicación como derecho humano fundamental, y con la ley orgánica asimilarlo a una prestación de un servicio público, ¿qué riesgo hay de que efectivamente sea el Estado el que de una manera todopoderosa viabilice el que una u otra persona preste este servicio público? Yo no le tengo tanto miedo al Estado. El Estado puede regular, porque el Estado es el depositario de la decisión popular, de la democracia, de los poderes que están previstos en la Constitución y el ordenamiento jurídico de cada país, no solo en el caso ecuatoriano. Una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno. De alguna manera, digamos, supongamos que Ecuador, digamos, llegue a un cambio de gobierno. ¿Qué va a suceder? Algún rato va este gobierno a terminar, digamos, dentro de algunos años, ha sido un gobierno con una estabilidad inédita en la historia ecuatoriana, por lo menos durante el último siglo, pero va a suceder tarde o temprano. El Ecuador ha tenido gobiernos, para no referirme en términos peyorativos al gobierno, pero el Ecuador ha tenido gobiernos complejísimos. Acordémonos del gobierno de Alvarado Cáceres, acordémonos de ese gobierno. Y entonces, ahí, digamos, por ratos también tiene el tema de la prueba de las leyes. ¿Qué tal posibilidad va a tener una ley de comunicación en manos de personas que realmente abanderen el tema de aplicación de la ley como vendetta política? Puede suceder en los peores términos para el país. Eso no significa que yo reniegue de que deba o no existir una ley. Lo que se necesita, quizá, es una buena ley. Nosotros los ecuatorianos, y eso es un fenómeno muy latinoamericano, siempre tenemos la ilusión de lo legal. Lo legal cura las cosas. La nueva ley de tránsito hace que desaparezcan las infracciones de tránsito. La nueva ley de temas de seguridad hace que la seguridad mejore. Y eso no es verdad. Y no porque renieguen las leyes, yo soy abogado de profesión y digamos de formación, pero de alguna manera la discusión debe ser mucho más profunda desde el punto de vista de conducta ciudadana, de responsabilidad del ciudadano. ¿Cuál es la mejor manera de regular el tránsito? Que el ciudadano sea responsable, no de que esté atemorizado o lo deje de estar porque se pasa el semáforo en rojo. El pasarse el semáforo en rojo es una violación no solo nacional en materia de tránsito, sino internacional. A donde usted vaya, seguramente, pasarse un semáforo en rojo en Rusia, donde está el señor Snowden, pasarse un semáforo en rojo en Tailandia y quizás más cercanamente en Perú, debe ser una infracción bastante delicada. Lo mismo, digamos, compete a la comunicación. La comunicación tiene que ver con el poder ciudadano de discernir qué lee y qué no lee, qué programa ve, qué programa no ve, qué radio ve y qué radio no ve. La ley debería ser mucho más despoja, mucho más específica si es que debe existir ley. Bueno, supongamos que debe existir ley porque ese es el mandato de la Constitución. En la Constitución está establecido que debe haber una ley. Pero debe ser una respuesta en términos de robustecer el derecho ciudadano a la comunicación en base a la responsabilidad de todos los actores. La peor sanción que puede tener un medio de comunicación irresponsable es que nadie le escuche, nadie le vea, nadie le lea. Es la peor sanción. Más allá de consejos de regulación, de normativas, de reglamentos y de calificaciones. Eso es lo que digamos, le puede a ocurrir a un medio de comunicación. En el Ecuador ha habido casos de medios de comunicación que han tenido que salir de circulación porque han sido malos, pues, han sido de mala calidad, y lo mismo en otros. De suerte que, más que
que el tema del Estado, que puede tener la potestad de regular varios ámbitos del quehacer ciudadano en materia jurídica, puede esto ser un problema de aplicación gubernamental. Y entonces, de alguna manera, el gobierno que se siente, como en el gobierno de turno, no quiero especificar cuál, el gobierno de turno que se siente incómodo con tal o cual cosa, realmente aplicar la ley de una manera deliberada en contra de alguien. Ese es el problema que puede afectar en realidad a la vigorosa democracia que deberíamos tener, que no es tan vigorosa, porque de alguna manera estamos en la Constitución número 20, en la época república in dicto, y todavía seguimos reinventando leyes y normas para ver qué normativa nos aplica como país. Bueno, y lo más grave en definitiva es el tema de los derechos humanos fundamentales, porque seguimos reinventando las teorías de los derechos humanos y seguimos dejando en una situación de cierta vulnerabilidad, porque si estuviera clara la ley orgánica de comunicación respecto a una constitución que ya nos rige desde el año 2008, quizá no estaríamos en este momento debatiendo. Pero entonces, Marco, ¿por qué incorporar este concepto de servicio público dentro de la ley? ¿Qué intencionalidad puede haber tenido cambiar un concepto fundamental que ya está consagrado en la Constitución, modificando y hablando incluso de la información como un bien público? Hace parte de un esfuerzo filosófico y sociológico que el gobierno viene haciendo desde hace algún tiempo. Nos ha impuesto en el temario conceptos como el de estado de opinión. Nos ha dicho que el conjunto de medios de comunicación y el periodismo van más allá de ser el cuarto poder, o más del quinto poder, que sería el sexto poder, desde la óptica de la filosofía que actúa dentro de la Constitución del año 2008. Me parece que debe quedar claro para todos nosotros que funcionalizar el derecho a la comunicación viene aparejado de la instrumentalización de los medios a favor de las estrategias y políticas del gobierno. A pesar de que reiteradamente se nos dice que este país acogerá lo mejor en cuanto a legislación, a cultura y educación de otros países, como por ejemplo los europeos del norte, hagamos de acuerdo que la distancia entre el gobierno y el ejercicio de la comunicación en estos países es enorme, es grande. Solamente para la conformación de los consejos reguladores de televisión, de radio y de las normas por las que deben desarrollarse el ejercicio del periodismo escrito, es una cosa que se toca con mucha sutileza, con mucho cuidado, e incluso se trata en el Parlamento. Veamos el ejemplo más cercano, que es el de España. En España, lamentablemente, la mayoría en el Congreso determinó que quienes dirijan el aparato estatal, el Sistema Nacional de Comunicación, los medios, como se dice aquí en la Constitución, están al lado del gobierno. Pero eso significó un debate durísimo, y hace parte ya de la campaña electoral que pronto tendrán en ese país. En Europa del Norte eso no puede darse. Entonces, ¿por qué aquí sí se le quiere dar la funcionalidad de servicio a un derecho inmanente con el cual se nace, que no es dispensa de gobierno alguno? Precisamente porque se lo quiere instrumentalizar a favor de las estrategias políticas, porque el gobierno de turno, ciertamente no sabemos qué pasará en este país cuando venga otro gobierno y no sepa qué hacer, por ejemplo, con un Consejo Nacional de Comunicación que está obligado a establecer los mecanismos para el ejercicio del derecho de los usuarios. Es decir, es un ente súper poderoso que va a determinar exactamente los mecanismos para el ejercicio de los derechos. Imagínense, para regular el acceso universal a la comunicación y a la información. Vean esto, regular la clasificación de los contenidos de las franjas horarias. Detengámonos aquí. ¿Con qué criterio los 4, ya mismo parece que van a ser 5 vocales del Consejo Nacional van a regular la clasificación de contenidos? ¿Sobre la base de qué? Como ya no lo conceptúan como un derecho, sino como un servicio, bueno, ahí va a pasar cualquier cosa, entre ellas la de el lógico interés de los propietarios de los medios, porque como hemos
he escuchado una y otra vez, el gobierno admite la posibilidad de la propiedad privada sobre los medios de comunicación y, por lo tanto, el establecimiento de los contenidos y de las franjas horarias estará en función de eso. Por eso esto es absolutamente grave lo que puede pasar. Yo no soy aquí defensor de los medios privados, pero sí quiero decirles de los medios sociales, comunitarios, obreros, del magisterio, de los medios de comunicación estudiantiles. ¿Qué va a pasar con estos medios? ¿Cómo se va a aplicar esta ley si no es con el criterio de la mayoría, ¿no? Es una cosa tan clara en el sentido de que, dada la composición absolutamente compuesta por los 5 miembros del 4 y al mismo 5 miembros del gobierno, lo van a aplicar desde su punto de vista. ¿Qué significa esto? Cuando hay un acto de corrupción, cuando haya un acto de persecución política a los dirigentes populares, como lo dice ahora, ¿con qué criterio se va a tratar? Perdónenme que les digo una cosa. Ayer, un representante de un medio de comunicación vuelve a señalar el tema de cierto grupo político del país, como lanzapiedras, garroteros, etc. Según esta ley, la ley que estamos discutiendo, ¿cómo se llama esto? Linchamiento mediático. Ya, ¿cómo van a aplicar el tema del linchamiento mediático los señores del Consejo Nacional? Como un servicio. A ver, ¿quién entiende eso primero? Y en segundo lugar, sabemos con qué vara van a vivir ellos. Por lo tanto, el panorama del ejercicio de los derechos es sombrío para el futuro. Bueno, revisando un poco estándares internacionales, los que somos abogados y estamos metidos en el tema de derechos humanos, nos gusta hacer bastante análisis de derecho comparado, y lo único que podemos encontrar en el que se asocie el servicio público al término comunicación es la alusión que se hace en algunos informes internacionales a las emisoras de servicio público, entiéndase a los medios públicos. Por ejemplo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, tan criticada por el gobierno actual, ha señalado en varios de sus informes precisamente que la comunicación no es un servicio público, y más bien se ha ratificado en algunos temas relacionados a este término que mencioné hace un momento, emisoras de servicio público. Y Marco mencionaba hace un momento el caso de España, y creo que ahí es interesante también analizar el rol que cumplen estos medios de comunicación de servicio público o medios públicos, donde, por ejemplo, la televisión española ha sido responsable de muchas de las investigaciones que ahora obligan a que la actual cabeza de gobierno, Mariano Rajoy, esté ante el Parlamento dando explicaciones de presuntos temas de corrupción. Es decir, el medio público también juega un rol fundamental en materia de transparencia, algo que desgraciadamente hasta el momento no vemos. Y es penoso lo que mencionaba Marco, que aún se utilicen adjetivos calificativos contra ciertos grupos, porque más allá de lo que dice la ley respecto al linchamiento mediático, creo que hay que ser bastante claros, y eso sí, referirse con el mayor de los respetos a la gente que ejerce su legítimo derecho a protestar o simplemente a disentir, porque el opinar de manera contraria a lo que actualmente se quiere imponer como pensamiento único no es ningún delito y está garantizado plenamente por la Constitución. Ramiro, en este sentido, hablando ya de más bien emisoras de servicio público, televisoras de servicio público, ¿cuál es el rol que de acuerdo a la ley de comunicación les correspondería jugar a estos sí que en definitiva sí prestan una suerte de servicio público? Son los medios públicos, están al servicio de la ciudadanía. Yo creo que alrededor del tema de servicio público un poco lo dije las confusiones, porque si entendemos, por ejemplo, ¿qué hace la banca? ¿Qué servicio presta? ¿Presta un servicio público o un servicio privado? Habría que reflexionar sobre quiénes son prestadores. Por ejemplo, los servicios de transporte. ¿Son servicios públicos? Yo creo que sí. Y hay operadores privados que prestan servicios públicos. Y hay operadores públicos que prestan servicios públicos. Por ejemplo, hay muchos países en que los servicios de transporte son proporcionados por empresas privadas. Esto no les exonera a estas empresas. Inclusive en el caso de los medios de comunicación, hablando de empresas, hablando de comunicadores independientes,
hablando de asociaciones comunitarias, prestan un servicio de comunicación y supongamos que lo caracterizamos como público. El hecho de que lo caractericemos como público no da pavo o no debe dar razón para que atrás de esto venga una montaña sepultante de normas. Ese es el tema para mí que constituye el centro de la controversia. Si uno mira, por ejemplo, el servicio de transporte, debe ser regulado, hay normas y disposiciones que regulan el servicio de transporte, y de alguna manera el transportado debería tener derechos y debería tener, digamos, la posibilidad de acceder a plantear sus reclamos ante la respectiva autoridad. En el caso de la comunicación, la normativa no es que yo estoy pretendiendo que sea más liviana, pero si se convierte esto en la antesala de una discusión prejudicial a través de una serie de elementos que están regulados por el Consejo de Regulación y de procesos que pueden constituir expedientes, reclamos, protestaciones de los reclamos, medidas administrativas, multas, etc. Es decir, se está configurando una forma de actuación fundamentalmente de carácter administrativo sobre temas que en realidad deberían ser resueltos en una forma mucho más simple y mucho más ligera desde el punto de vista de normativo emergente. Y también precautelando lo fundamental, el que no se vulnere el acceso a la información, el que no se vulnere a las personas, que la información sea de calidad. Y si no es de calidad, a través de una ley no vamos a conseguir la calidad igualitariamente, al igual que a través de una ley no vamos a conseguir que determinado almuerzo sea de igual calidad a otro almuerzo. O sea, esa es un poco la ilusión legal que tiene, suponiendo que hay un buen concepto atrás de digamos, la ley. Ahora, si uno contrasta lo que dice la Constitución en estas materias con lo que expresa la ley, hay una diferencia impresionante. La ley se mete a regular cosas que realmente no están dentro de los conceptos constitucionales y establece un mecanismo administrativo que prácticamente de un detalle impresionante que se va a resolver eso más con un reglamento general a la ley. Vamos a ver si esto funciona realmente a través de los años. Vamos a ver si esto va a ser una buena idea para el país y vamos a ver si esto genera una mejora de la calidad de la información y una mejora de la calidad de la democracia que se construye a través en parte de la información. No estoy escéptico sobre nada, pero en definitiva también tendrá que ver con el régimen político que aplique la ley, tendrá que ver con la capacidad de reacción de los regulados, ¿no? El hecho de que alguien de un organismo, una emisora, una radio pertenezca al Estado versus una emisora pero pertenezca al sector privado, no de entrada les convierte en antagónicos. En definitiva, son, digamos, pongamos que sean servicios públicos. De repente la privada da un mejor servicio público de comunicación, así entre comillas, que la pública. De repente puede pasar eso. Y de hecho, en muchos espacios de programas televisivos, eso pasa. Sí, pero basado en eso, y hay que seguir discutiendo sobre este punto, quizá lo que a mí por lo menos más me preocupa es porque si revisamos las consecuencias que trae mencionar el término servicio público en base a la Constitución, van más bien en la línea de los riesgos que ya mencionaba Marco. Y precisamente, Marco, en esa línea, el artículo 314 de la Constitución, por ejemplo, nos dice que el Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias y los demás que determine la ley. Es decir, que si esta ley está determinando que la comunicación es un servicio público, estaríamos juntando a este artículo 314, determinando que el Estado es el responsable de la provisión de este servicio público. Y de la mano del artículo 315, que nos dice que el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. Estamos entonces ante la inminencia de la creación de una empresa pública de comunicación. Hace algunos meses
algunos funcionarios de gobierno, recordemos, nos hablaban de la comunicación como función del Estado. Si revisamos, Marco, lo que dice el 314 y el 315, parte de este riesgo que ha mencionado quizás sería la constitución de una empresa pública de comunicación. Me parece que no van por ese lado. De hecho, han conseguido ya que dentro de la ley y dentro de la Constitución se determine que la comunicación es un derecho, especialmente un servicio, pero ya han creado un sistema nacional de comunicación, ya han creado los órganos administrativos como el Consejo Nacional, el Consejo Asesor y esta temible superintendencia de comunicación cuyas acciones uno no espera sino lo que se ve de las superintendencias, ¿no? Es una cosa tan poderosa como la superintendencia de bancos o ahora de organizaciones solidarias, creo que se llama, de las cooperativas. No Economía popular y solidaria. Economía popular y solidaria no pueden impedir las crisis, los cerramientos, los desfalcos, etcétera, teniendo tanto control como tienen. ¿Qué va a pasar con la comunicación? Es que estamos hablando de un intangible, de un aspecto abstracto, de algo que tiene que ver con la voluntad personal, social, que difícilmente puede ser medido, pesado o valorado en dinero o en el cumplimiento o no de las responsabilidades. La comunicación tiene que ver con la cultura, la comunicación tiene que ver con la forma de ser del país, de sus grupos humanos, y por lo tanto someternos a una serie de disposiciones, como por ejemplo esta famosa de las noticias de interés general. A ver, señores miembros de la comisión, señoras y señores miembros de la comisión, ¿cómo van a valorar eso? ¿Cómo van a reglamentar esto que según ustedes es un servicio, ¿no? Lo que son las noticias de interés general? Lo que pasa es que hay una manifiesta instrumentalización de lo que dice la ley, ¿no? Y de lo que están haciendo, obligados como están al cumplimiento de algunos plazos. ¿Cómo van a evitar que el ejercicio del reglamento y de la ley provoque una autocensura mayor que la que existe ahora? De hecho, ya hay cambios formales visibles en los medios de comunicación. No solo, como se dice al comentar ciertas disposiciones parecidas a las que hay en la ley de servicio audiovisual de la Argentina, donde el aporte fundamental de la ley es haber puesto en la programación de televisión un letrerito que dice: aquí comienza la publicidad, después de unos minutos aquí termina la publicidad. Porque lo que tiene que ver con los contenidos, a pesar de una ley tan dura como es la Argentina, no hay absolutamente ningún cambio. Nada más veamos la televisión argentina y veamos los periódicos. Y aquí lo mismo. Yo quiero decirles una cosa. Yo no he traído en este momento, pero yo les puedo traer ejemplos de cómo los medios de comunicación, no públicos, sino gubernamentales, trabajan con lo que la ley condena. Por ejemplo, la violencia, por ejemplo, el tema de género, por ejemplo, el tema del sensacionalismo, tal como lo hacen los medios privados. Y ya hay cerca de 6 años o más años de ejercicio del poder, y eso no ha podido ser eliminado. El propio TC, canal de televisión, tiene un programa, La Guerra de los Sexos, tiene una serie de telenovelas sobre narcotráfico. Pero entonces, ¿en dónde termina el discurso gubernamental? ¿Dónde se aplica la ley? ¿O es que la ley, a través del Consejo de Regulación, no va a ser para ellos? Porque ya nos dijeron que la ley es básicamente para las organizaciones privadas y quizás las del segundo grado, no sé para cuáles, pero no para los medios públicos, o más bien dicho, medios gubernamentales. ¿Cómo va a aplicar este Consejo, a partir de su visión de que es un servicio, el tema del derecho a la reserva de la fuente, el tema importantísimo del secreto profesional, el tema de que un periodista puede, como había dicho al comienzo de este programa, salvar su responsabilidad en el momento que le obligan a cubrir una información y a redactarla en términos que no está de acuerdo? Ya. Sobre los medios privados de oposición lo van a hacer, sobre los medios populares, organizacionales,
lo van a hacer. Pero ¿qué pasa con los medios públicos? Entonces la ley solo es para uno. Bueno, esperemos en la práctica que los hechos nos demuestren lo contrario y se vea que la ley es aplicada para los medios de comunicación por igual, porque en definitiva todo lo iremos viendo en función de casos. Se les pone incluso a los ciudadanos en un rol preponderante de denunciantes para estos casos, y pues veamos con qué imparcialidad, objetividad y para definitivamente promover y garantizar un derecho humano fundamental, que el Consejo de Regulación y que la Superintendencia, que es en realidad el brazo ejecutor y sancionador, actúen con la mayor objetividad e independencia para garantizar que un derecho humano fundamental sea efectivamente respaldado. Ya en estos últimos minutos, Ramiro, hacías mención a algo que me parece muy importante. La ley, más allá del tema del servicio público, hace mención a una gran cantidad de normativa interior. Le pone al Consejo a emitir reglamentos, al superintendente a emitir reglamentos, y hay algunos temas que dice, de acuerdo a lo que diga el reglamento, de acuerdo a lo que digan las regulaciones. Sabemos que en acciones anteriores poco o nada le importa el principio de reserva de ley y de legalidad a las autoridades de este país, porque incluso vía decreto ejecutivo han reformado leyes orgánicas, vía decreto ejecutivo han regulado derechos humanos fundamentales, como ha ocurrido con el decreto 16. ¿Qué riesgos podemos nosotros ver ante la posibilidad de esta emisión indiscriminada de reglamentos? Una anotación sobre medios públicos y empresas públicas, antes de contestar tu pregunta. El artículo 78 de la ley dice: los medios públicos de comunicación son personas jurídicas de derecho. Se crearán a través de decreto, ordenanza o resolución según corresponda. Los medios públicos pueden constituirse también como empresas públicas al tenor de lo establecido en la ley orgánica de empresas. Es decir, hay dos tipos de medios. Medios públicos que de jure son públicos y que de alguna manera se crean por decreto o por resolución o por ordenanza. Pero también hay empresas públicas de comunicación. Este abanico no es claro en definitiva, porque en definitiva una empresa pública se puede crear mediante decreto con la sola comparecencia del Estado. Entonces, yo no sé cuál sería la connotación entre diferenciar entre medio público y empresa pública y para qué. En lo que se refiere a la capacidad normativa, esos son los problemas que tiene el Ecuador. Primero, la hipertrofia de normas que hace que en definitiva siempre estemos discutiendo y deliberando sobre la resolución, el memorando, el reglamento, la aplicación, la ordenanza, etc. Entonces, eso de alguna manera, con la discrecionalidad que tiene, yo creo que el Consejo Nacional de Regulación, con los temas que ha mencionado aquí Mario, que pueden ser, digamos, sumamente preocupantes desde el punto de vista de saber, por ejemplo, franjas de programación. Es un tema que ya entra inclusive en los objetivos, y efectivamente el Consejo y el aparataje administrador de la ley puede generar tensiones tan complejas como para que esta ley se desvalorice. Y es uno de los problemas que, digamos, el Estado ecuatoriano, particularmente el gobierno central, debería tener muchísima preocupación. Si esta ley funciona, si efectivamente la calidad de la comunicación no mejora, si permanecen programas de naturaleza, yo diría banal, superficial, en medios públicos, lo peor el peor favor que le pueden hacer a esta ley es eso, precisamente porque vendrá alguna otra tendencia política que va a decir: esa ley no sirvió para construir ciudadanía, para construir democracia, para construir, en definitiva, espacios responsables de comunicación. Eso es lo fundamental, la responsabilidad de la comunicación, para que esa responsabilidad esté presente en todos los espacios posibles del quehacer ciudadano. Yo no veo, por más, digamos, que me he leído la ley, yo no le encuentro la ley tampoco tan negativa, pero no le veo cómo esta ley va a mejorar la calidad de la democracia y de la comunicación.
ese es el punto de corte que yo no le veo haciendo clic en conectar, el que la ley se convierta en un instrumento. Va a ser un instrumento más bien de reclamos, digamos, de posicionamientos, y por ratos de que los funcionarios o administradores a cargo de la aplicación de esta normativa, que todavía falta la del reglamento, van a estar desbordados con expedientes, con grandes expedientes, creando, presentando el reclamo, creando el expediente, haciendo la investigación, resolviendo, aplicando la sanción, siendo apelada. Esa sanción va a terminar en la función jurisdiccional. Eso yo ya lo veo venir, y yo no sé si el aparataje con que va a contar la superintendencia y el consejo va a ser suficiente para regular en forma idónea todos estos aspectos que deberían regularse en una forma más simple, desde el punto y de la perspectiva de que la gente se eduque para hacer una mejor comunicación y para exigir una comunicación buena. Y al igual que el ciudadano que exige una comida, un pasaje, una ropa buena, a la mala no la compran, pues. Y si la compran, no la vuelven a comprar. Entonces ese es el discernimiento que debería construirse a través de la actividad y de la fortaleza ciudadana, en vez de tener todo un aparataje como el que está mencionando la ley. Estamos cerrando el espacio. Marcos, tu conclusión respecto a este tema. Me parece que es pesimista nuestra posición, y yo creo que no debería ser así. En el bien social, en la mira de lo mejor que le puede pasar a nuestro país, deberíamos ser optimistas en lo que tiene que ver a la expedición de una ley largamente solicitada. Yo recuerdo desde muy joven, cuando hacíamos periodismo, sentíamos la necesidad de una ley, pero tal como está hecha, no nos da buenos presagios por los problemas que ha dicho nuestro invitado también, legales, administrativos, y también por la conformación de los organismos. Señalar, por ejemplo, que la ley es buena, me parece que es un contrasentido, porque cuando el 97% de la ley sea buena o muy buena y tenga el 3% malo y muy malo y realmente trascendente, hace que la ley sea inconveniente e inefectiva. Ahora lo que queremos, lo que podemos es invitar a la ciudadanía a que se manifieste de diferentes maneras, por ejemplo a través de las redes, en el análisis de lo que está ocurriendo actualmente alrededor de la ley, que ya es conflictivo, ¿no? Y posteriormente en lo que tendrá que hacer en la aplicación. Si es que todas esas normas van en beneficio de la igualdad, de la equidad, del respeto, bienvenido sea. Y si no, pues allí estaremos como siempre hemos estado, en procura de la defensa de los derechos de la ciudadanía. Ramiro, tu conclusión, por favor. Muy a pesar de que lo que voy a decir capaz que se interpreta como cesión de soberanía, haría un comparativo. ¿Qué tan mal está el Ecuador en materia de calidad de la comunicación? Yo no creo que el Ecuador esté peor que... No estoy comparándome con los malos, pero la comunicación en el Ecuador hay comunicación de calidad, comunicación oportuna, comunicación veraz, y también hay opinión valiosa. Yo no sé cómo está el Perú. Yo he leído algo de España, de México, de Colombia. Tuve la oportunidad algún tiempo de mi vida de vivir en Estados Unidos. La comunicación en Estados Unidos hay buena, y hay mala, y hay mala, y hay mediocre. Y en definitiva, tampoco, digamos, la discusión, digamos, está alrededor de dos orillas, ¿no? La pública es buena y la privada es mala, o algo así. En definitiva, yo creo que hay que hacer un esfuerzo creativo de ciudadanía que se comprometa para mejorar la comunicación. Con una ley, sí, de acuerdo con una ley, yo tampoco me opongo a la ley, pero con una ley menos procedimentista, menos idealista, quizá menos fulgurente, como para aplicar el que la comunicación sea un servicio de calidad ciudadana, que tenga, digamos, ciertos principios éticos y ciertas orientaciones y ciertos procedimientos básicos, y nada más. No una cosa que va a sepultarles a quienes administren estos temas. Ya les veo a funcionarios administrando esto con los reglamentos
esto, no sé por dónde van a terminar yéndose. Queremos agradecer la participación de Marco Villarroel y Ramiro Viteri en nuestro espacio de Días de Radio de hoy, lunes 22 de julio. Recordar a quienes nos escuchan y están también en las redes sociales que pueden participar durante esta semana del debate para decirnos su opinión respecto a este tema de que la comunicación, de acuerdo a la ley, es considerada como un servicio público. Recordarles que estamos en Facebook, en Rayuela Radio, que estamos en Twitter con @RayuelaRadioEC y que pueden escuchar nuestra programación a través de www.rayuelaradio.com. También recordarles, para quienes se han perdido parte de este programa o quieren volver a escucharlo, que tenemos un reprise, si no estoy mal, a las 7 de la noche, y para quienes nos escuchan desde fuera por las horas de diferencia, creo que es a las 3 de la mañana, por las mismas vías ya mencionadas. Continuaremos en esta semana debatiendo sobre este tema de la comunicación como servicio público. Gracias Marco, gracias Ramiro, y a ustedes, nuestros queridos oyentes, los esperamos el día miércoles a las 12 de la mañana en un nuevo programa de Días de Radio. Gracias por acompañarnos.